Hola Luis, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Es un placer contar tu historia hoy de tu perfil, tu empresa y tu decisión de venir aquí a los Estados Unidos para dirigir tu empresa aquí en Texas. Entonces, para todo el mundo sepa, acabas de mudarte a los Estados Unidos bajo unas visas E1, es una visa de importaciones, exportaciones con tu esposa y tus hijos. Entonces, voy a hacerte unas preguntas de cómo te fue el proceso para que los demás sepan qué esperar en este tipo de decisión tan grande para la vida, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto. Vale, entonces más que nada, cuéntame un poco más de tu pasada, tu carrera en México, qué has hecho en tu carrera. Ya. Bueno, llevo 22 años trabajando en la empresa familiar, que es una agencia aduanal que nos dedicamos a, bueno, importar y exportar básicamente de Estados Unidos y hacia México. Eh, Llevo 5 años siendo el agente aduanal mexicano y tenemos una compañía en Texas, en Laredo, que es una bodega que se dedica a recibir toda la mercancía que va a entrar al país, a México. Y ahí procesamos, revisamos, hacemos toda la documentación y cruzamos la frontera ya para nuestros clientes. Entonces, pues básicamente esa es mi carrera, es una empresa que tiene 100 años con nosotros, entonces pues seguimos la tradición familiar y la inquietud fue que en la parte mexicana vamos muy bien, las oficinas mexicanas van muy bien, la parte en Texas va más o menos, no le hemos podido dar la debida atención. Entonces la idea de yo mudarme allá es para darle la atención a la empresa americana y que pueda crecer más. Y eso va a repercutir también en el crecimiento en la agencia aduanal mexicana. No estar de lejos, porque de lejos se puede controlar, pero no es lo mismo estar ahí día a día. Que no es lo mismo. Me encanta escuchar tu historia de tu empresa familiar, porque muchos de mis clientes son como ustedes, que han tenido empresas en México tras años y para menos la familia están involucrados y alguien quiere venir aquí para crecer el negocio. Entonces ya, como dices, que quisiste mudarte aquí para tener más control, más tiempo día a día en la empresa en Texas, ¿sí? Así es, correcto. Ujú. Porque Eh, afortunadamente está mi hermano, es socio mío y está mi padre todavía como presidente de la empresa, pero el que opera es mi hermano que se queda en México. Entonces somos dos repitiendo un poco las responsabilidades en la misma oficina. Entonces, pues tenemos la oportunidad y aprovecharla de estar uno en México y el otro en Estados Unidos y unir las fuerzas así. Entonces, ¿cómo decidieron? Ya, es el momento de hacerlo. Supongo que no fue una decisión que hiciste solo, no con tu padre, con tu esposa, pensando en los hijos. ¿Por qué fue la momento adecuada hace unos meses cuando empezaron tu caso? Bueno, ya teníamos, mi esposa y yo ya teníamos la inquietud desde hace muchos años, incluso antes de que, cuando nada más teníamos una hija muy pequeña, eh, como de mudarnos a ver este asunto. No habíamos podido, y luego tuvimos otra hija, entonces se va pasando el tiempo, ¿no? Y nos quedamos en México. Pero el año pasado volvimos a viajar a San Antonio, estuvimos en Texas y vimos la calidad de vida, vimos la forma en que se manejan las cosas allá y nos entró otra vez como la inquietud de, oye, pues teníamos esta idea hace muchos años, ahora ya tenemos una familia un poco, digamos, ya más consolidada, ya no vamos a tener más hijos, ya somos los que vamos a hacer y ya podemos movernos como queramos, ¿no? Para cualquier parte. Y esa es una de las partes, la edición. De hecho, la empezamos mi esposa y yo antes, de manera personal, antes que de manera empresarial. Luego ya entró mi parte analítica y dije, bueno, el negocio se puede, no se puede, conviene, no conviene. Y viendo la duplicidad de responsabilidades con mi hermano en la Ciudad de México, dije, bueno, pues, ¿para qué estamos dos aquí? Mejor me voy para allá, dividimos responsabilidades, crecemos las dos empresas y todos salimos ganando, ¿no? Entonces, la inquietud de hace muchos años la logramos conjuntar con la parte empresarial. Ya tenemos la empresa hace muchos años ahí en Texas. Entonces, con tu apoyo, pues logramos ver que sí era muy factible y empezamos a juntar toda la papelería y ver qué tan se podía o no se podía.
Afortunadamente en 2020 hubo el cambio en la visa E1, que antes duraba un año. Entonces, un año fue lo que nos desalentó hace como 8 que lo intentamos, porque era una inversión muy elevada, es mucho papeleo, es mucho estrés, es una mudanza, todo para estar un año y luego volver a hacer lo mismo y otra vez y otra vez. Entonces, ahora que dura 4 años, pues es un tiempo razonable para poder ver que funcionan las cosas. Si no funcionan, bueno, siempre está la opción de regresar, pero también es un tiempo razonable para vivir bien la experiencia, para poder renovar, en caso de que queramos renovar la visa, sin estar corriendo de que ya es otro año y otro año, ¿no? Entonces, 4 años es un tiempo suficiente, considero, para poder hacer bien las cosas. Un cambio enorme y súper importante para todos los mexicanos, porque con la visa E1 y la E2, también como sabes tú, cada país tiene un acuerdo con los Estados Unidos y ese acuerdo dice la validez de la visa. Entonces, y de vez en cuando cambian los acuerdos, ¿no? Entonces, para México, hace unos años solamente fueron válidos un año y ahorita 4. Otros países, 6 meses, 5 años. Entonces, cada país es distinto y es fenomenal ahorita para mexicanos que ya es de 4 años. Así es, y yo creo, para cómo va la tendencia, a lo mejor la subirán a 5, como la Espero mayoría que de los sí. países, porque yo no sé cómo están los demás, de los demás países, pero creo que mexicanos que queramos ir, creo que somos muchísimos, Ujú. negocios de mexicanos allá, por lo menos el sur de Texas, pues la mayoría, ¿no? Los mexicanos no vienen de otros países, no te vas al sur de Texas, a lo mejor te irías, si eres canadiense, pues al norte, ¿no? De Estados Unidos. Entonces Sí. creo que es una gran oportunidad para todos los mexicanos que podemos y tenemos la opción de poder ir para allá. Ujú. Entonces, antes de que nos hablemos la primera vez, ¿habías oído hablar de la visa E1 y 2? ¿Qué sabías de esos tipos de visas? Lo que investigué hace como 8 años, que más o menos habíamos visto que se necesitaba, incluso me habían dicho la E9, pero bueno, esa es una de inversionista y es mucho más complicado no obtenerla. Hay que invertir muchísimo dinero y a fin de cuentas es un riesgo mayor el que sí la den o no la den, porque hay que cumplir un plan de negocios muy estricto con contratación de empleados, con ventas que tienen que ir creciendo progresivamente. Entonces eso era mucho más difícil. Aquí la parte de la opción de la E1 o la E2, que la E2 es una especie de E9, pero más chiquita, digamos, mucho más sencilla. Pero a fin de cuentas nosotros nos fuimos por sugerencia tuya a la E1, porque el tipo de negocio que tengo, que es agencia aduanal, pues trato, importo, exporto todos los días ¿Qué haces mucha ya? cantidad mucha cantidad de mercancía. Entonces es justo la que encaja en mi perfil Perfecto. Ujú. considero que no es tan complicada obtenerla. A final de cuentas, Ujú. sí es papeleo, pero es papeleo que se tiene. Es simplemente darle la estructura que se requiere Ujú. para que el consulado entienda que sí cumplimos con el perfil y que sí tenemos una empresa real y que sí existimos, ¿no? Básicamente lo que ellos quieren es ver que somos empresarios, que generamos empleo, que pagamos impuestos allá y que el irnos pues, va a implicar en un beneficio, no solo es un beneficio personal o de empresarial para mí, es un beneficio para el gobierno de Estados Unidos que va a recaudar impuestos, que va a tener, aparte de los impuestos empresariales que ya genero y que seguimos creciendo, pues el vivir allá, pues todo mi gasto, toda mi vida y la de mi familia, bueno, también implica ingresos para el gobierno, ¿no? Porque todas las compras que hagamos pues, llevan un beneficio. Eso es, y has hablado de varias cosas. Entonces, ya, para que sepan los que están viendo, las visas E1, E2 son visas de no inmigrante, que no te dan un camino directo hacia la residencia. Pero hablaste también de la EB5, eso es la residencia tras inversión de 1 millón, 2 millones de dólares. Y también hay que dar empleo a al menos 10 personas. Entonces, eso es un caso gigante, complejo, tarda años en recibir. Entonces, es una cosa distinta totalmente de lo que hablamos ahorita, porque ustedes ¿cuánto tardó tu caso? No recuerdo, unos meses, no más, ¿no? ¿Cuánto tardé? Ajá. Eh, pues mira, revisé antes de la entrevista, Ujú. eh, cruzamos algunos correos y empezamos, apenas íbamos a firmar contrato el 10 de agosto.
de 2021. Para el 1 de diciembre de 2021 yo ya tenía las visas en la mano, menos de Fenomenal. 4 meses. Fenomenal. Es Entonces fenomenal. creo que fue un tiempo, no sé si récord, pero creo que fue un gran tiempo, menos de 4 meses. Claro que estuvimos de las dos partes trabajando todos los días, muy duro para lograr conseguirlo. Porque sí pues para que todos sepan, nos dan unos rangos, ¿no? Ustedes como abogados, pues puede ser de 6 meses a 1 año el plazo, depende del consulado, muchas cosas, pero mucho depende de uno, porque si uno hace la papelería y los documentos los hace rápido, pues ya está la muestra, que aceleramos el proceso y en menos de 4 meses yo ya tenía las visas en la mano. Eso es un punto súper importante porque he visto como abogado que la atención que el cliente puede dar a su propio caso tiene un impacto enorme en cómo de rápido podemos hacer el caso en el despacho, ¿no? Y cómo de fuerte es el caso que podemos presentar. Si el cliente puede darnos toda la información y es claro y podemos usarlo para contar una historia muy fuerte, es mucho más rápido el caso. Así es, de hecho, de que empezamos a trabajar más o menos como en 1 mes y medio de que empezó el caso, ya teníamos la cita, ya nos dieron la cita para el consulado 1 mes después, más o menos. Entonces, fueron como 2 meses y medio, 3 meses que logramos armar todo el caso. Y cuéntame, ¿cómo te fue en la entrevista en Monterrey? Porque tú fuiste a Monterrey, hay varios lugares en México donde alguien puede pedir la visa. Si estamos hablando de la visa E1, es Monterrey o Tijuana. Si estamos hablando de la visa E2, es la Ciudad de México o la Ciudad de Juárez. Entonces, tú fuiste a Monterrey. Cuéntanos, ¿cómo te fue en Monterrey? La verdad es que es muy sencillo, extremadamente sencillo. Es más complicado entrar al consulado, pasar seguridad, que la entrevista. Entonces, la verdad nos fue muy bien. Fui con mi esposa y mis hijas, nos formamos en una ventanilla, nos dijeron pasen por otro lado ya que revisaron que teníamos la cita. Te digo, nos tardamos en pasar seguridad, por eso muchos filtros, y luego es un gran salón que tiene como 40 ventanillas tipo bancarias, y ahí son los cónsules, y ya nos indicaron en una, esperamos que estaba terminando una persona, y luego ya nada más fue, pues bueno, pues, buenos días, me preguntó si hablaba inglés, le dije que sí, y ya de ahí la entrevista fue en inglés, y las preguntas fueron, me parece que fueron 6 preguntas, muy sencillas, es corroborando que si era yo quien era, ¿no? Básicamente mi identidad. En el caso de mi negocio me preguntaron que si tenía camiones, por ejemplo. No tengo camiones, pero a lo mejor es una pregunta que ellos tienen para ver qué tan cierto conozco o no conozco la empresa. Y un par de preguntas, pues digamos que no capciosas, pero sí buscando ver que realmente conozca de lo que estoy hablando. Entonces, en el momento que vio que sí es mi negocio y que sé de lo que se trata y qué es lo que manejo, cómo lo muevo, fue una entrevista me parece no llegó ni a 5 minutos, rapidísima. Y luego ya me dijo, bueno, te va a llegar por correo, no sé qué, ya te puedes decirle, oye, pero yo tenía entendido que yo recojo las visas. Ah, ¿las quieres recoger? Sí. Bueno, eso fue un lunes. Le hizo un apunte, les puso unos stickers naranjas a los pasaportes y me dijo, ven el miércoles. Y ya, el miércoles fui y igual me tardé más en entrar, pasar seguridad y en 3 minutos me las dieron, revisé datos y ya me salí rapidísimo. La verdad es que yo llevaba, que te enseñé hace rato, pero este es mi expediente de todo lo que armamos juntos para el consulado. Yo llevaba todo esto, no me pidieron absolutamente ningún papel. Me han dicho que iban a pedir el certificado de matrimonio, las actas de nacimiento de mis hijas, nada, porque ellos obviamente ya tienen toda la información. Entonces, si uno arma bien el caso y no hay duda de nada y dice la verdad y da los papeles correctos, cuando uno llega con el cónsul, no hay nada que hacer más que, bueno, aquí estás, aquí está tu visa, ¿no? Muy rápido. Me encanta saber eso, porque eso es lo que nos centramos en prepararte súper, súper bien, ¿no? Que tuvimos una entrevista tú y yo de preparación
tuviste tu binder enorme, ¿no? Con toda la información, entonces tú estabas súper bien preparado. Y creo que eso fue parte de tu éxito, ¿no? Que fue súper obvio que conociste tu propia empresa, sabías de lo que hablabas y ya no tenían que hacerte más preguntas sobre eso. No sé si tú sabes eso, pero tenemos un calendario con todas las citas de nuestros clientes. Entonces, cada vez que alguien está en un consulado, Jess y yo estamos aquí esperando muy pendientes de las noticias. Entonces, mientras tú estás en el consulado, nosotros estamos aquí esperando las noticias porque tú no puedes llevar el móvil contigo dentro del consulado. Entonces ya nomás tenemos que esperar. Así es, sí son muy estrictos. No permiten el móvil, no permiten ni siquiera el Apple Watch, tampoco se puede, nada inteligente. Entonces, bueno, ni USBs ni nada que pueda ser sospechoso. Entonces, bueno, ahí tienen, por lo menos en el caso de Monterrey, tienen un buen estacionamiento, ahí en el consulado, ahí se deja todo, pero entonces también fue muy fácil ya saliendo, lo primero que hicimos fue prenderlo y hablar con ustedes para darles la buena noticia. Sí, nos encanta recibir esas emails y WhatsApps y mensajes. Cuéntame, cómo te sientes ya que tienes la vista? ¿Cómo fue ese momento con la familia? Pues bueno, la verdad es que ya fue tranquilidad porque son muchos meses de planear y uno empieza a pensar qué va a hacer en el futuro y soñar y a ver dónde vamos a vivir y qué escuela, etcétera. Cosas que, no sé, como que humanos pensamos mucho en el futuro. Pero ese es un punto básico porque sin eso todos los planes se vienen abajo. Entonces fue un descanso, fue un alivio y una felicidad el haber tenido ya las visas y el poder, por lo menos la parte más difícil, que es la parte migratoria, poderlo cumplir, porque los demás sí depende de uno. Si le va bien, le va mal, es uno. Si dónde va a vivir, ya todo depende de uno. Pero aquí estamos dependiendo de una autoridad de un país extranjero que puede decir sí o no en base a criterios que desconocemos, ¿no? Y en base a incluso hasta gobiernos. Cambia un gobierno, cambia otro y pueden cambiar las políticas y decir que ya no queremos este tipo de visas o sí. Entonces, sí es mucha incertidumbre esos días. El viaje a Monterrey un día antes, pues no dormimos muy bien porque estábamos nerviosos Claro que no. de qué iba a pasar, Yeah. pero a final de cuentas, los que ya tenemos experiencia también con la visa de turista, ya sabe uno que va con 40 papeles y nunca pide nada, ¿no? Porque si uno hace bien su DS 160, está bien llenado, la información cuadra lo que declaró arriba con lo que declaró abajo, los domicilios son los que son siempre, eh, no hay ningún problema, ¿no? Y aparte, hoy en día por ejemplo, que el I-94 ya es electrónico, pues uno se mete y puede sacar su historial de cuántas veces ha estado en Estados Unidos, porque piden los últimos 5 años. Entonces no hay pierde. Ahí ya uno nada más llena y corrobora las cifras, ¿no? Y las fechas. Vale, hablando de eso y de la incertidumbre de pedir la visa, de recibir una aprobación, ¿cómo decidiste contratar con mi despacho? Seguro que tuviste otras opciones y ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues la verdad fue muy, muy sencillo. Bueno, en tu caso fuiste recomendada por otro abogado migratorio que no llevan este tipo de casos y él nos dio 3 opciones. Y fíjate que vimos una opción era uno en Nueva York, uno en Houston y ustedes en Austin. Tuve la entrevista con el de Nueva York, la verdad es que no me gustó como que mucho la carrera, no sentí nada personal. Y esto, pues si uno va a cambiar su vida y va a cambiar todo, pues necesita alguien que sea empático y que diga, oye, sé que es un cambio importante para ti, no es nada más que lo vean a uno como negocio, ¿no? El caso de Houston son los mexicanos que migraron para allá. Yo pensaría que son más empáticos, pero no, tampoco. Era como, bueno, ¿quieres ver los requisitos? Métete a tal página. Si cuadras con los requisitos, nos avisas y hacemos tu caso. Y yo, bueno, pues yo no soy abogado y menos americano y menos migratorio. Entonces lo que necesito es alguien como ustedes que les expliqué mi caso, que me dijeron, mira, en base a esto, la mejor visa es la E1, el número 12 hubiera sido la E2, pero tu caso cuadra perfecto con la E1, cumples con esto, y lo fuimos desarrollando. Entonces, se hizo un caso mucho más humano y más personal,
y mucho más tranquilo en mi parte de irlo siguiendo, ¿no? No de que yo tener toda la responsabilidad de a ver si cuadra o no cuadra. Bueno, pues eso ya se me hace como que fuera de todo, ¿no? Entonces, por eso nos decidimos con ustedes, porque el trato desde el primer día fue excelente, nos orientaron muchísimo. Jess, bueno, traté con ella muchísimo, le di mucha lata, como decimos en México, con Ajá. preguntas, con cosas, mandando documentos, corrigiendo. Y la vez que todo se armó, creo que hicimos muy buen equipo, eh, y siempre todo fluyó. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Porque al final de cuentas, para mí es algo personal, para ustedes es un negocio, hay que lograr empatar esa parte y que fluyan las cosas. Ujú. Muchas gracias por haberme dicho, porque nos centramos en tener relaciones verdaderas personalmente con nuestros clientes y entender no solamente tu empresa, sino tu vida, tu familia. Entonces, me alegro muchísimo saber que eso es obvio a ti como cliente, porque nos centramos en eso y lo hablamos entre equipo de cómo lo podemos hacer. Sí, no, pues es importante en cualquier negocio, pues tratar al cliente como persona, ¿no? No es nada más un número. Y lo encontraste fácil comunicar con nosotros. Sí, sí, facilísimo. Incluso algo que pues se me hizo algo correcto, porque yo en mi negocio así también lo hago. Si alguien me consulta algo, pues yo normalmente le digo, bueno, es por acá y más o menos es así, y luego ya hacemos negocio, ¿no? Y en nosotros dos despachos era, bueno, primero deposítame X cantidad y ya luego platicamos a ver si sí, que bueno, no sabes ni qué quiero, yo Ujú. nomás quiero preguntar si es factible o no, ¿no? Y con ustedes no, con ustedes muy corteses, me dieron una llamada para ver si no sabían si iba a ser negocio o no, y aún así tuvimos un Zoom contigo y empezamos a desarrollar el caso y ya nos decidimos y de ahí ya hicimos un contrato y ya formalizamos todo, pero creo que ese es un plus, por lo menos para los que somos mexicanos, que estamos acostumbrados a trabajar, como de que, bueno, te puedo hacer una pregunta y no quiere decir que vaya a ser o no negocio, pero es algo más cortés, ¿no? Ya. A mandarme un link nada más con un deposita y luego platicamos. No, eso se me hace como muy descortés, muy Menos frío. personal. Sí. Ujú. Ok, ya ya que te has mudado a los Estados Unidos, ¿cómo es la vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de la familia? Y después quiero saber cómo ha cambiado la empresa, si has podido crecer un poquito o centrarte más en lo que está pasando en la empresa. Pero primero con la familia. Eh, ¿cómo les va todo en los Estados Unidos? Bueno, estamos apenas en proceso de Ujú. la mudanza. Todavía seguimos en Ujú. la Ciudad de México. Ah, ok, todavía está entre los dos. Sí, porque estamos esperando que mis hijas acaben el ciclo escolar para no dejarlas a Ah, ok. medias Ujú. y ya migraremos. Pero esa pregunta te la puedo contestar cuando quieras, a final de año, ya que lleve unos meses, con mucho gusto te contesto esa pregunta. Pero es algo muy importante de la visa E1 y también la E2 porque te da la flexibilidad de estar en México, estar en los Estados Unidos. No hay un tiempo mínimo ni máximo que hay que estar ni dentro ni fuera. Puedes hacer lo que quieras para ti, para la familia, para la empresa. Entonces es muy flexible. Sí, y la verdad, eh, incluso el paso, el cruce en el aeropuerto, el cruce migratorio, se vuelve todavía más sencillo que la Ujú. visa de turista. La visa de turista, pues a veces preguntan que cuánto dinero trae uno, que a dónde va y que el motivo del viaje, ¿no? Más o menos son las preguntas que le hacen a todo el mundo. Ahorita ya no, ya nada más, pues bienvenidos de regreso, sellan y entramos, ¿no? Es mucho más tranquilo, no pregunta nada, porque ya saben también que uno pues lo que va a hacer es trabajar y, ¿no? Por el bien incluso pues, del país. Vale, entonces ya que estás en el medio de la mudanza, ¿cuáles planes tienes? ¿Qué piensas que vas a poder, que va a ser más posible para ti y para la empresa una vez que ya estás en los Estados Unidos? Bueno, pues sí, el crecimiento tiene que venir porque es uno de los compromisos, ¿no? Para migrar. A la visa. Sí, pero como te decía hace rato, no es lo mismo estar de lejos que estar ya en el lugar. Entonces, estando en el lugar se pueden ver fallas, se pueden ver debilidades, se pueden ver muchas oportunidades que a lo mejor se pierden porque alguien fue
preguntó algo y la persona que estaba o las personas que estaban no le dieron la importancia y ya. Y a lo mejor esa persona que preguntó, pues con contestarle, responderle la duda, resulta que podría ser un buen cliente o un contacto con algún cliente. Entonces no es lo mismo estar ahí como dueño también, que le interesa el negocio, a tener a alguien que pues puede ser que le interese, pero que nada más está cumpliendo un trabajo y sabe que a final de semana o a final de mes, pues va a recibir su cheque, ¿no? No es lo mismo cuando uno tiene que ver de generar ese dinero para poder cubrir esos cheques. Entonces cambia muchísimo la forma de ver las cosas y la forma de prospectar, incluso no solo local en donde está el negocio, sino dentro de todo el estado, prospectar clientes. Eh, y cuéntanos un poco más de lo que hace tu empresa en los Estados Unidos, porque acabas de decir como al principio que importaciones, exportaciones, pero quiero que expliques un poco más exactamente lo que haces, porque seguro que hay personas que están viendo este video que van a querer usar tus servicios, porque un montón de las personas con las que hablo podrían usar tus servicios aduanales. Ah, perfecto. Mira, pues nosotros tenemos una bodega en Laredo, en el lado americano, eh, y la compañía americana es un freight forwarder. Eso es, recibimos carga desde una cajita hasta camiones completos de diferentes tipos de mercancías. Nosotros consolidamos todo ahí, recibimos todo de diferentes clientes, hacemos la revisión de todo, que vengan las cajas que son, la mercancía que es, números de serie, países de origen, toda una serie de revisiones que se tienen que hacer para ver que cuadre con la documentación que trae de las facturas y las listas de empaque. Con eso nosotros la pasamos al lado mexicano la información y se elabora un pedimento de importación hacia México. Y entonces lo que hacemos es a veces podemos guardar mercancía de un cliente y sigue llegando y hasta que juntamos un camión y se la mandamos, o es un camión completo. Y entonces procesamos esa información, la mandamos a la aduana americana y luego cruza al lado mexicano. Pero básicamente sí es un almacén donde guardamos, consolidamos, distribuimos, incluso tenemos a la inversa, que de México llega a la bodega en Laredo y hay clientes que nos piden, manda esto a Austin, manda esto a San Antonio, manda esto a Chicago y vamos distribuyendo. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para usar tus servicios, ¿qué deberían hacer? Bueno, pueden meterse a www.adayuan.mx, es la empresa mexicana. Ahí están todos los datos de contacto y con mucho gusto los podemos atender. O en Laredo, Texas, también tenemos ahí el teléfono 956-724-9628. Incluso te puedo dejar también mis datos de contacto ya más formales para cualquier cosa que te pregunten. Y ahí con mucho gusto los podemos atender, cualquier necesidad, cualquier consulta de cómo hacer las cosas, porque en el medio de importaciones y exportaciones no es nada más comprar en el extranjero y mandarlo a otro país. Eso es muy sencillo, la compra. Tenemos que ver qué requisitos tiene, porque nos pasa que luego llega a frontera y no puede pasar a México porque requiere alguna cuestión sanitaria o algún otro tipo de regulación, y entonces no pierden el dinero de la compra porque simplemente no puede pasar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es desde asesoría de qué quieren manejar, importar o exportar, qué mercancía es, los asesoramos, qué requiere, cuánto paga, qué tan factible es, si les conviene o no, incluso, y ya el siguiente paso es empezar a hacer las operaciones. Vale, no es tan distinto de la visa, ¿no? Que la mudanza no es muy difícil. Es preparar bien y pedir la visa y tener la aprobación, ¿no? Para tener éxito a largo plazo, alguien tiene que ser preparado, ¿no? Como todo, tiene que ser una buena planeación, lleva Ujú. a una buena ejecución de las cosas y a un buen resultado. ¿Hay algo más que te gustaría decir de tu proceso o algo que te gustaría haber sabido antes de empezar el proceso que quieres contar a los demás? Pues sí, que no es tan complicado, Ah, porque ok. uno tiene la idea de, no, irme para allá, bueno, es imposible, y que se puedan hacer bien las cosas planeándolas.
Y también creo que la mayoría de los casos es que se van con la visa de turista y se quedan. Y luego empiezan a arreglar su situación. Se me hace a mí muy arriesgado eso. Y aparte es un tache con migración, ¿no? El quedarse y sobrepasar la visa y luego querer cambiar. La verdad está muy sencillo el proceso si se cuenta con las herramientas y la empresa. Y es muy, muy sencillo el proceso y muy rápido. Entonces, no vale la pena el riesgo porque corren un riesgo de que les cancelen incluso la visa de turista. Entonces, conozco varios casos que han hecho ese cambio ya estando en Estados Unidos y se han salvado, pero conozco otros casos que les han cancelado y son castigos de 5 a 10 años, ¿no? De no darles la visa. Entonces, la verdad, que sepan que es facilísimo. Si cumple uno con lo que ustedes nos piden, es muy sencillo, es muy rápido y da la tranquilidad de poder hacer la mudanza con paciencia, haciendo bien las cosas y sabiendo que no va a haber problema cuando uno pase frontera, porque todo lo tienen registrado. Entonces, si uno hace alguna violación en tiempo o algo migratorio, siempre queda ahí registrado y podrían, incluso aún teniendo la visa, uno podrían decir, no, sabes que no te dejamos pasar porque tal fecha hiciste tal cosa, ¿no? Entonces no Eso vale la es. pena arriesgarse. No, más vale prevenir que curar, siempre. Y prevenir es totalmente posible, así que ya, como dices, no es tan complicado ni imposible si lo haces bien. Así es, incluso yo lo logramos juntos en menos de 4 meses. Y nada más porque me tardé en volar para sacar mi número de seguro social, pero si no, el tipo total hubiera sido en 5 meses, tienes todo, la visa de uno y el número de seguridad social, que es lo que necesitas para poder ya tener todas las herramientas para poder trabajar. Ujú. Vale, enhorabuena y felicitaciones. Y lo demás, a ti y a tu familia, me alegro muchísimo saber que ya están en el proceso y pronto van a estar aquí en Laredo y viviendo tu vida aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y al contrario, gracias a ustedes, a ti, a Jess, todo el equipo que hicieron esto posible, que lo hicieron que no fuera ni complicado ni que lo sufriéramos. Más bien fue algo que, al final de cuentas, ya que pasó, lo recuerdo, lo recuerdo con gusto y sé que cuando tenga que renovar, estoy mucho más tranquilo. Sé que les hablo por teléfono, empezamos el proceso de renovación, 3, 4, 5 meses y asunto arreglado. Ya, fenomenal. Ya, entonces ha sido un placer hablar contigo hoy. Ya, hasta muy pronto, espero. Bye. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos.